RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Regresa el Misterio a Radio Nacional. Bienvenidos si estáis ahí conectados, si estáis escuchando en directo o si nos descargáis en podcast o en cualquier lugar del mundo que nos estéis escuchando. Te están felicitando, dicen que el tema es interesante y muy duro. Hablan de que en YouTube hay vídeos de hospitales psiquiátricos abandonados en multitud de países. Todavía tenemos algo más que contaros. Quiero que escuchéis esto. ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Porque no me estoy quietecito como un vegetal. Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? El cristal quedará manchado con su mano. Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. Un pequeño cambio nunca va mal. Alguien voló sobre el nido del cuco, una película. A mí me puso los pelos de punta. Jack Nicholson. No sé si está basada en hechos reales, pero tú en tu libro hablas del caso de una periodista que se metió en un hospital psiquiátrico. Sí, fue la famosísima Nellie Bly. Es un caso curiosísimo porque además una reportera en aquel tiempo no solía hacer eso. Aunque después, años después, hubo una que se metió en España, en Madrid, en uno de los manicomios. Pero esa es otra historia y ya fue un poco copia de esta. Resulta que todo nace por casualidad. En un periódico de Pittsburgh hay una persona que hace un artículo en el cual dice que ¿para qué sirven las mujeres? Simplemente así. Y entonces critica de que las mujeres no tienen que trabajar, que tienen que estar en la casa. Era muy machista aquel artículo. Entonces hay una persona que contesta con el seudónimo de Huerfanita Solitaria. Huerfanita Solitaria dice que le contesta, hace una carta maravillosa y el director del periódico ese quiere dar trabajo a esa persona que ha escrito también la carta. Le sorprende cuando ve a una niña de 16 años que es huerfanita solitaria y se pone a trabajar. Esa es Nellie Bly. Nellie Bly es ese personaje. Pero ¿por qué entra en nuestra historia de manicomios? En que ella empieza a subir dentro de la profesión y acaba en el periódico en New York World, que era el que llevaba Pulitzer. Pulitzer no sabe, en los primeros dos casos que le da, dice, bueno, ¿tú serías capaz de entrar 10 días en un manicomio y escribir? Dice, sí, pero ¿cómo vaya a salir? Dice, no sabemos, te sacaremos, y aunque tengamos que decir la verdad, te sacaremos. Ella, ni corta ni perezosa, ¿qué hace? Se graba la ropa, se pone el nombre y se va a un lugar donde un hostal. En ese hostal que sabe que pueden verla mucha gente, empieza a hacer tonterías, que si ve gente, que si empieza a hacer como si estuviera loca, como si estaría loca. Entonces pasan la notificación a un manicomio y le hacen una prueba, pero en la prueba ella ya no finge que está loca, habla normal, con coherencia, pero el jurado que está haciendo la investigación, pues se basan en lo que les han dicho, lo que han dicho las otras personas y toda la reacción, y dicen, bueno, esta está fingiendo, realmente está loca. Y entonces así es como acaba metiéndose dentro de ese manicomio en la isla Roswell. Ahora se llama isla Roswell, en sus tiempos se llamaba Blackwell. La isla Roswell está en Nueva York, es la famosa que sale ahí con Woody Allen de fondo. Entonces se mete dentro. Ahí lo que ve, después lo transcribió, esos 10 días fueron brutales porque es que ella se empieza a relacionar con todas, entonces empieza a ver los tratamientos, el agua helada que les pegan, cómo sufren. Además, desde allí pueden ver Nueva York y las luces de Nueva York, y ellas cada vez sufriendo más porque no estarán allí. Todas tienen esa esperanza de que de su madre, dice, había una que su madre, que ella decía que su madre vendría a buscarla, pero llevaba 4 años diciendo lo mismo, mañana vendrá mi madre. Y otra, que es un dramático el hecho, entraron con un niño, llevaron un niño,
allí una de las personas que entraron allí a visitar a otra persona llevó un niño. Entonces una agarró al niño, se lo quedó abrazado. Y durante las 2 horas que estuvo allí, aquella mujer no lo soltó hasta que no se lo quitaron y entonces se desplomó y lloró. Cuenta casos también de personajes a los que ve deteriorarse en esos 10 días, como ya están estropeadas y cómo un buen día desaparecen. No dicen a dónde. Entonces hace ese artículo y ese artículo sirvió para que el gobierno adicionalmente diera $1 millón más cada año. ¿Y salió del hospital? Salió del hospital, tuvieron que decir la verdad y tuvieron que certificarlo los propios del periódico. Qué bien, sirvió para algo. Terminamos con esta musiquita así esperanzada. Félix Souto, un periodista español que reside en Panamá, nos está escuchando en Córdoba, Argentina, mientras hay tormenta. Desde Mompiche, en Ecuador, dice que programa muy interesante. He de agradecerte este libro, Viaje al centro de los manicomios, y hay que recalcar ahora que afortunadamente todo eso ha cambiado, que ahora mismo los hospitales psiquiátricos están llenos. Hay mucha gente que nos escucha de los hospitales, gente que está haciendo una labor increíble, curando eso. Hay una campaña de Radio Televisión Española, no solamente sufren ellos, sino sufren las familias, y todos estamos ahí al borde de ese hilo. Exacto, que podemos caer. Exacto, lo peligroso de la locura es que cualquiera puede serlo. O sea que siempre hay que mirar de tratarlos. Primeramente hay que tratarlos como personas, que son personas, cosa que hasta hace no muchos años no se les trataba como personas, y saber de que ahora los tratamientos no son agresivos, que existen ahora unos fármacos que ayudan a relajar, que ayudan a hacer más llevadero, igual no la curación, pero hacer más llevadero la vida de las personas estas. Cosa que agradecemos que ella y toda esa gente que trabaja en esos lugares, nuestro reconocimiento para ellos y la gratitud, igual que a ti. No te digo forma de encontrarte, porque que te busquen por ahí. Exactamente. Viaje al centro de los manicomios, os lo recomendamos por si queréis leer algunas cosas curiosas. Ha sido un placer que hayas estado aquí. El placer ha sido mío estar acompañándote. Buen viaje a Barcelona y espero que repitamos prontito allí, aquí o donde sea. Perfecto, yo encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Radio Nacional de España, la que quieres. Es un fallo en una parte del cerebro cerca del centro visual. Esta semana hablamos de un trastorno neurológico que dificulta la habilidad de distinguir una cara conocida, la denominada ceguera facial o prosopagnosia. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Y en contraposición hablaremos con la policía científica del reconocimiento facial. Esta herramienta lo que nos permite es llegar a autores de hechos delictivos cuando antes no éramos capaces de llegar a ellos. Interesante, ¿eh? Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, la radio tiene ojos. Los domingos a las 6:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, dejamos el tema de esos manicomios u hospitales psiquiátricos y nos vamos con un tema de actualidad. Estuvo hace poco tiempo con nosotros uno de nuestros colaboradores, una de las mentes más brillantes en el tema de eso que llaman cambio climático, y aquí viene para contarnos algunas cosas que también son un poco complicadas. Utilizamos esta sintonía para ponernos en contacto con Fernando Valladares. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Me dejas que te cuente una cosa? Por favor, insisto. Antes de empezar, a mí normalmente me gustan las personas, pero hay personas que me gustan mucho, y tú eres uno de ellos. Hombre, qué cumplido. Tengo que decir que es recíproco. Siempre hubo muy buena química desde aquel programa hace tiempo que me invitaste allí y nos hemos caído, yo creo que mutuamente, muy bien.
Sí, pero yo creo que tú caes bien a mucha gente. Y he de decir que es un honor que estés con nosotros. Uno de los ecólogos de mayor prestigio, visión de futuro, dicen por aquí. Ha recibido premios, algunas veces te he presentado como doctor en biología, no sé qué, no sé cuánto, pero ha recibido premio en 2021, el premio Rey Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente, premio de la comunicación medioambiental de la Fundación BBVA, y ya te digo, para mí es un honor que estés en el Espacio en Blanco. Y ahora has sacado con 2 puntos suspensivos un libro que se llama La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Ahí, con 2, eso lo has hecho. Me gustas mucho por esa pasión que le pones y por la fuerza y la lucha que tienes emprendida. Pues sí, la verdad es que mis hijos se parten de risa por las mañanas porque como que arranco con mucha energía antes de tomarme el colacao ya. Y cuando me tomo el colacao, tremendo se me queda corto lo de arreglar el mundo. En la nota de prensa que viene dice: debemos cambiar nuestro rumbo cuanto antes, y para hacerlo no hay más remedio que desmontar nuestro modelo socioeconómico. Ahí es nada. Y dices, vivimos un momento histórico apasionante en el que debemos repensarnos para seguir existiendo. Está la cosa jorobada, ¿eh? Pues el diagnóstico es difícil, sí, está complicado. Realmente, si lo hacemos la analogía con un paciente, está en este momento fibrilando y perdiendo mucha sangre. Pero bueno, está en buenas manos. Yo creo que hay ciencia, hay conciencia, hay humanidad y hay mucha gente buena en este planeta. Y si somos capaces de tejer todo eso, bueno, pues nos podemos librar de los peores escenarios. Vale, pero déjame que te diga. Escenarios. Se están reuniendo en estos días, no sé dónde, una reunión para el clima, un montón de países, ¿no? Pero curiosamente los mayores contaminadores no están en esa reunión. No están ni representantes de Estados Unidos ni de China. ¿Qué pasa? ¿Se reúnen para tomar cañitas y pasarlo bien y pillar las dietas? Bueno, lo que ocurre es que el tema de las emisiones y del cambio climático forma parte de un conglomerado de muchas estrategias, ¿no? Y ahora hemos visto con la invasión de Ucrania cómo la geopolítica, el gas, el petróleo, la seguridad alimentaria del gran granero que es Ucrania, todo esto se entrelaza de una manera muy complicada. Y eso es una de las cosas que en el libro intento desentrañar un poco y animar a que la gente lo desentrañe, porque esto es una labor bastante individual de entender qué diablos está pasando y, como tú dices, en una cumbre que va de cambio climático, cómo no están los más grandes, ¿no? Pues todo esto no tiene una explicación única ni sencilla y es un resultado de un mundo en que nos estamos poniendo muchas zancadillas a nosotros, en el que no hablamos claro, y esto es parte del problema y parte de lo que a mí me gustaría, con esa energía con la que me levanto por la mañana, que ya al final del día se me va quedando un poco escasa, porque no soy Superman. Esto me lo recuerda mucho mis amigos y mi familia. Dice: Fernando, mide tus fuerzas y mide las batallas en las que te metes, porque todas no las puedes lidiar, ¿no? Y arreglar el mundo son muchas batallas. Esto de la recivilización que propongo, que es aprovechar este momento histórico en el que tocamos fondo con muchas cosas planetarias, pues para que paremos, reflexionemos e intentemos hacer las cosas bastante mejor de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a intentar aprenderlo, o por lo menos que nos des algunos puntos de vista, pero déjame que siga dando noticias. Gran Bretaña también ha hecho una reunión de medio ambiente y de repente dicen que prefieren seguir consumiendo petróleo, prefieren los coches, en vez del 30, que iban a dejar de fabricar coches con combustible del 30, lo ponen al 35, porque es mejor que la población esté bien, y si la naturaleza se va al carajo, pues bueno. Esto no me sorprende. De hecho, el otro día salió un análisis bastante crítico de las constituciones de países como España, ¿no? Las grandes constituciones, las cartas magnas de los países de los que nos podemos sentir, entre comillas, orgullosos, anteponen la economía al bienestar de las personas, porque el bienestar de las personas está estrechamente ligado con el estado de conservación de la naturaleza. O sea, somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos rodea, nos influye en el estado de ánimo y en la salud física. Y las constituciones, o sea, esa carta magna dice primero el dinero y después las personas. Es bastante tremendo, y esto no se suele decir en palabras tan claras porque todo está más entreverado y cuesta ver este mensaje tan tremendo. Y hablando del Reino Unido, el Reino Unido es un grandísimo experimento. Como científico que soy, me fascinan las oportunidades, aunque sean en este caso bastante tétricas. El Reino Unido se ha pegado un buen tiro en el pie
con lo del Brexit en un momento de gran globalización, creyendo que puede permanecer aislado, ¿no? Y esto es un gran experimento. Estamos viendo colapsos de la cadena de abastecimiento, problemas a la hora de encontrar mano de obra para trabajos que los británicos no quieren hacer. Y es como digo, es un experimento, nos está dando datos de lo que es un pequeño colapso de un país. Sigo recogiendo informaciones y luego ya entramos más en profundidad en el libro, si te parece. Claro. En la ONU ha habido una reunión, déjame que escuchemos un cortecito. El mundo está en gran peligro, advierte el secretario general de la ONU. Bajo la sombra de la guerra en Ucrania, las crisis alimentaria y energética y el impacto persistente de la pandemia de coronavirus, los líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante 6 días expresarán sus opiniones sobre los desafíos de la comunidad internacional. El pesimismo ha marcado el discurso de apertura de Antonio Guterres. No nos hagamos ilusiones. Nos encontramos en aguas turbulentas. Se avecina un invierno de descontento mundial. La crisis del coste de la vida está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y, sin embargo, estamos atascados en una disfunción global colosal. Esas eran las palabras. No era el presidente o el director, de dicho secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha dicho: hemos abierto las puertas del infierno. Y te pregunto, Fernando, ¿hemos abierto las puertas del infierno? Pues en cierto modo, sí. La verdad es que Guterres te puede gustar o no, te puede caer mejor, te puede parecer más relevante o irrelevante su papel, pero es indudable que tiene una narrativa que llega al corazón, una narrativa que impresiona y que los científicos tenemos mucho que aprender de esta narrativa, porque con el lenguaje medido, con el lenguaje de probabilidades, de certidumbres e incertidumbres de la ciencia, hemos dado una imagen de que el cambio climático, en general, los problemas que amenazan a la civilización actual son menores de lo que son. Y Guterres es todo lo contrario. Guterres está buscando, hace poco decía, no estamos en la época del calentamiento global, estamos en la época de la ebullición global. Siempre busca términos que de alguna manera provocan, ¿no? Provocan reacción y no pueden dejar a nadie frío. Algunas personas le han llamado un poco la atención porque le llaman de alguna manera al orden, ¿no? Decir, oiga, usted tiene que hablar un lenguaje más estándar y más moderado. Y a muchos nos parece que es muy oportuno, estando al cargo de las Naciones Unidas, que realmente exprese las grandes fracturas que hay en esta falsa o poco funcional unión de naciones, ¿no? Que no termina de estar muy unidas, que no nos ponemos de acuerdo en lo importante y así nos va como civilización. Bueno, pues ahora entramos, si te parece, Fernando, en tu libro. Hay una serie de capítulos que llaman mucho la atención, ¿no? Cuando producir energía se nos va de las manos, cuando comer pasa de necesidad a negocio, pandemias autoinfligidas, la esperanza de vida estancada, la medicina no compensa, el modelo socioeconómico actual empobrece y mata. ¿Qué nos está pasando, Fernando? Bueno, esa es un poco la parte más tremenda del libro. El libro empieza haciendo un diagnóstico, un repaso. Tú has mencionado algunos de los titulares de las secciones. Un repaso desde la energía y los alimentos, que es lo básico para mantenernos, hasta cómo nos organizamos, un poco la democracia, el sistema económico, y todas estas cosas a lo que van es apuntando a una sociedad que no es sostenible, a una sociedad que tarde o temprano, de una manera más global o más parcial, irá cayendo a pedazos. Y ya tenemos pequeñas evidencias, ¿no? Tensiones que se manifiestan a veces en desequilibrios geopolíticos, pero que en el fondo son situaciones de una clara insostenibilidad con los recursos naturales. Consumimos, como ya se sabe y se dice mucho, ¿no? Lo que necesitamos dos planetas y medio y solo tenemos uno para abastecernos. Vivimos de las rentas de lo que hizo el planeta y las civilizaciones antaño. Y esto no podemos aguantarlo mucho tiempo, ¿no? Los combustibles fósiles pues han sido una fuente de energía increíble que nos hemos encontrado de casualidad en el siglo XIX, y lo hemos explotado de tal manera que hemos alterado la atmósfera, pero que ya no nos van a quedar demasiados combustibles fósiles más para seguir haciendo de forma tan eficiente, pinchando apenas la Tierra, sacar tanta energía. En fin, que es un modelo de civilización que hay que replanteárselo. Si no nos lo replanteamos,
ya vendrán los límites físicos, químicos, biológicos, los límites planetarios, pues a recordarnos que hay esos límites y que estamos sobrepasando algunos, y las consecuencias son, en primer lugar, malestar, disconfort, tensiones, eventualmente colapsos e incluso, en el peor de los escenarios a más largo plazo, la extinción de la especie. Quizá, Fernando, todo lo que nos ha pasado estos últimos tiempos, las sequías, ese calor terrible, extremo, las inundaciones, sea un síntoma de lo que está ocurriendo para que nos demos cuenta. En cierto modo son alertas tempranas de lo que puede venir, ¿no? Y con todo lo tremendas que son estas alertas, digamos que no es todo lo que el clima desatado puede traer consigo. Estamos pensando que ahora nos hemos calentado 1,5 grados, pero todo apunta a que si no hacemos los deberes nos vamos a 3,5 grados de temperatura. Habremos casi duplicado, pasado muy por encima de los límites de seguridad, que primero eran 1,5 grados y ya estamos ahí, y después eran 2 grados. Eso es un clima que incluso la ciencia tiene difícil reconstruir y realmente poner en palabras del día a día, y más allá de valores numéricos de variables climatológicas, sino cómo se va a percibir, pero sabemos que va a ser, o podría ser, si estamos en ese escenario, un clima salvaje, donde grandes extensiones del planeta serían inhabitables, donde nos tendríamos de alguna manera que pelear por unos recursos cada vez más escasos de agua dulce. Sería una situación muy extrema, que los científicos hemos dudado mucho en hablar de ello y hemos sido muy prudentes, y quizás en este año y el año pasado, pero sobre todo estos últimos meses, hay un debate interno en el panel intergubernamental de cambio climático sobre qué narrativa. Hablábamos antes de Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, que él emplea sin que le tiemble el pulso un lenguaje muy fuerte, muy metafórico, y los científicos, por el contrario, siempre hemos sido muy prudentes, hablando con bastante cautela y midiendo mucho las palabras, y al final nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado muy cortos, ¿no? Lo que ha ocurrido en Libia, por ejemplo. Ahora sabemos que el cambio climático actual, que no es el peor de los cambios climáticos todavía, ha multiplicado por 50 las probabilidades de que eso hubiera ocurrido por causas naturales. Y en Grecia lo que ha ocurrido también, pues poco más o menos lo mismo, ¿no? La intensidad de los eventos, la frecuencia de danas, huracanes y eventos extremos está aumentando muy deprisa y nos está dejando, está dejando todas las estimas que hacíamos un poco cortas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Con Fernando Valladares, tratando de recivilizarnos con ese trabajo que ha hecho. Vivimos en guerra, dices, unos con otros, con nosotros mismos, con la naturaleza. Vivimos borrachos de tecnología y soberbia, en la convicción de que nuestra supervivencia está asegurada, cuando nunca ha estado tan amenazada como ahora. Parece como que no pasa nada, ¿no, Fernando? En la calle, ¿no? Efectivamente, los que tenemos la fortuna de vivir en las partes más desarrolladas del mundo, ese norte global al que nos referimos muchas veces de manera genérica, aunque hay muchos nortes globales dentro de una misma ciudad, ¿no? Pero bueno, esa forma de hablar de los que tenemos esa fortuna de tener una cierta infraestructura asegurada y una serie de servicios sanitarios, educativos, alimenticios, etcétera, asegurados, vivimos un poco ajeno de lo que es el valor promedio de esos parámetros para el planeta, ¿no? La mayor parte de la humanidad no está en esas condiciones. Y la desigualdad no ha parado de crecer, y la desigualdad es una cosa que va más allá de la compasión, la pena, aspectos religiosos o éticos, sino la desigualdad nos cuesta muchísimo dinero, nos cuesta muchísima energía. La desigualdad funcionalmente nos vuelve muy vulnerables al cambio climático, a las pandemias, a todos estos eventos extremos que estamos favoreciendo. Pues precisamente podemos trabajar, y de ahí el título de recivilización, podemos trabajar en una nueva civilización, porque va más allá del modelo socioeconómico. Es un acuerdo más global de aceptar, por ejemplo, de una vez los derechos humanos, cosas básicas, ¿no? De decir, a ver, las personas primero. Poniendo las personas primero, las demás cosas empiezan a encajar. La propia naturaleza, somos naturaleza, poniendo a las personas en el frente, la naturaleza encaja. Pero si ponemos la economía o ponemos otros objetivos, a veces no tan confesables, pues primero nos hacemos trampas, y segundo, se beneficia un 1% y arrastra
con esas decisiones a un 99%, que son los números de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 70% de las emisiones las hace un 1% de la humanidad. Y esa desigualdad no para de crecer, y esa desigualdad nos hace tremendamente vulnerables a olas de calor, a eventos extremos que estamos comentando. Ya hemos analizado mínimamente la situación. La ciencia puede ayudar. Gente como tú, que lleváis tiempo, que tenéis modelos predictivos, ¿podéis ayudar? Claro que puede ayudar. Fíjate que en el libro, de las cosas que más desarrollo, yo en el libro procuro ser a veces un poco sarcástico y hago preguntas un poco para provocar, ¿no? Es decir, se nos escucha a los científicos, se nos quiere escuchar, porque incluso hay una especie de obsolescencia científica, ¿no? Todos hemos oído hablar de la obsolescencia programada, pues también hay una obsolescencia científica, que es aquella en la que, bueno, ya lo que dice este científico no me viene bien. Ya descarten ustedes lo que están diciendo los expertos del clima, que esto no encaja con la economía y demás, ¿no? Y estabas poniendo algunos ejemplos, ¿no? Al principio, decir, bueno, pues el Reino Unido dice que por mucho de las emisiones y tal, vamos a seguir sacando petróleo y vamos a seguir haciendo coches de combustión interna. Esto lo que hace es que la ciencia va quedando más relegada a la hora de tomar decisiones. También es cierto que la ciencia no es la solución, la ciencia contribuye, pero el pensamiento científico, el pensamiento crítico, ¿no? De analizar las posibilidades, de analizar la fiabilidad de cada pieza de información, esta actitud científica, que es la mayor contribución que yo creo que la ciencia puede hacer a la sociedad en estos momentos así difíciles, eso tampoco es toda la solución. La solución es una solución humana, política, social, antropológica, psicológica, donde la ciencia es una muleta, es una herramienta que te puede ayudar especialmente a tomar decisiones en situaciones complicadas, con muchos factores, ponderar cosas, la visión global que también nos falta. Son herramientas que la ciencia aporta, pero tenemos que querer, tenemos que dejarnos ayudar. Es como si un enfermo, por seguir con analogías de salud, si un enfermo entra a un hospital con una determinada enfermedad y no se deja ayudar, y no se deja curar, y cuando le van a poner una inyección dice que no, y cuando le quieren regular no sé qué le dicen que no. Y entonces eso está ocurriendo ya no solo con los negacionistas o con personas directamente o ortogonalmente opuestos a determinadas recomendaciones, sino en general, cuando decimos que la economía nos está arrastrando a un precipicio, que no podemos seguir creciendo indefinidamente en un planeta con límites, esto es ignorar a la ciencia y no dejarse ayudar por la ciencia. Hay capítulos, no me he dado tiempo a leerlos todos, pero apasionantes. El tecno-optimismo y el ecomodernismo, ¿no? Uh-huh. Parece que vivimos en un mundo happy, ¿no? Y no queremos darnos cuenta de... Exactamente. Mira, hay una parte del libro que le llamo las zancadillas, ¿no? Y las zancadillas es un poco lo que puede explicar por qué no avanzamos. O sea, si tenemos conocimiento y mucha gente ya va juntando voluntad, conciencia de que la situación necesita atención, ¿por qué no avanzamos? Bueno, pues no avanzamos porque somos expertos en mentirnos, en ponernos emboscadas, zancadillas, y algunas de ellas son el tecnooptimismo y el pensar que habrá una tecnología que lo resolverá todo, y tú, mientras tanto, sigues haciendo lo que sabes que no debes hacer, ¿no? En el caso de las emisiones, en el caso de la contaminación, en el caso de extinguir especies, etcétera, ¿no? Me dejas sin palabras. Ahora vamos a la parte más práctica. ¿Qué podemos hacer la gente de a pie? Te lo he preguntado muchas veces, pero en este momento, primero tomar conciencia quizá, ¿no? Y después, ¿qué se puede hacer? Mira, yo rehuyo mucho en el libro y en general en repasar las listas de acciones concretas, porque esas hay muchas en Internet o esas las podemos desarrollar pensando. Yo lo que quiero es, sobre todo, enfrentar la oportunidad histórica de cambiar, poner todo patas arriba, que es recivilizarse, enfrentarlo con mucha motivación. Y la motivación solo la vamos a tener no por miedo, que el miedo no es suficiente, sino por la convicción o la comprensión de todo lo que podemos ganar. Todo lo que podemos ganar. Esa motivación, si la cultivamos, ¿no? Y en el libro le dedico un rato, ¿no? A decir, cuídate a ti mismo, cuida tus emociones, tus sentimientos. Necesitamos gente capaz, voluntaria, con voluntad de afrontar cosas difíciles. Ese cuidarte a ti mismo es una de las primeras cosas que podemos hacer. La segunda cosa es ponerte en conexión con el resto de la especie humana. Somos una especie social y tenemos que tomar decisiones sociales, colectivas. Y tenemos que engranar, y aunque seamos personas diferentes, con opiniones diferentes, tenemos que encontrar ese mínimo común múltiplo, esas cosas que nos puedan unir, que nos deben unir ante una adversidad, ante una situación compleja,
y afrontarlas. Y ya hay herramientas para ponernos de acuerdo, ya hay cada vez más iniciativas, hay razones un poco para ser optimistas en esto, porque hay colectividades que avanzan en esto de ponernos de acuerdo y que dan ejemplo a otras, y podemos, si estamos con los ojos suficientemente abiertos, inspirarnos en estas cosas, no quedarnos en los primeros pasos, sino seguir para adelante con más decisión. Tenemos que poner patas arriba el sistema político, el sistema judicial, el sistema sanitario, tenemos que poner patas arriba muchas cosas, y para eso lo que sobre todo tenemos es que cuidarnos, cuidar la motivación, no petar, como dicen coloquialmente, o no sucumbir o no bloquearte ante la magnitud del desafío. Y yo creo, y no lo creo yo solo, lo podemos hacer. Sabemos lo que hay que hacer y nos falta querer, nos falta tener esa voluntad sostenida. O sea que cuando me preguntas qué podemos hacer, hay esa lista de cosas concretas que remito a cualquiera que las busque y las piense y las haga suyas, pero sobre todo que se cargue, y eso lo desarrollo en las segundas partes del libro, donde me pongo un poco más en positivo, en decir, venga, vamos a recivilizarnos, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué hace falta de nosotros? Y ahí saco cosas como el Ubuntu, el Ikigai, hay cosas que ya están inventadas, ya se han pensado, miles de personas durante muchos siglos han estado dándole vueltas, cómo mejorar la sociedad, ¿no? Hagámoslo. Necesitamos que salga lo mejor de cada uno de nosotros, dices en el libro. Casi terminando, ¿estamos a tiempo todavía? Siempre se está a tiempo. Siempre se está a tiempo para algo. El problema de retrasar un poco las grandes decisiones, que hay una parte central en el libro en el que digo, a ver, tomemos las decisiones, porque si no, como dice Séneca, nunca soplará el viento a favor si no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, pensemos a dónde queremos ir, ¿no? Y una vez que decidimos a dónde queremos ir, claro que estamos a tiempo, quizá no lleguemos en punto y exacto y todo estupendamente, pero claro que hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que son irreversibles. La extinción de determinadas especies no se puede dar marcha atrás. Algunos paisajes, algunos escenarios, algunas condiciones que hemos vivido, eso no tiene vuelta atrás, lo hemos degradado para siempre. Pero no nos entristezcamos demasiado con eso perdido y veamos que hay mucho que se puede hacer. Y claro que estamos a tiempo. Quizá el tiempo que vayamos perdiendo en decidirnos nos va reduciendo el abanico de cosas que nos queden a nuestro alcance, pero siempre hay cosas que podemos hacer y siempre hay cosas por las que vale la pena esforzarse. El mero hecho de esforzarse y de andar el camino es en sí un objetivo. No nos obcequemos con el objetivo último, sino el ponernos de pie, el caminar, el decir vamos a mejorar cosas. Eso en sí es una fuente de motivación, que es una de las cosas que yo creo que hay que cuidar mucho, la motivación. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué meterse en este lío y no quedarte en el sofá viendo la televisión un día tras otro? Te decía al comienzo que me gustabas. Cada día me gustas más. Gracias, Miguel. Para terminar, hay una parte que yo no he llegado. ¿Cómo surgió ese libro? ¿Qué ocurrió mientras lo escribía? ¿Y qué me pasó al terminar? Dime qué te pasó al terminar. Bueno, mira, lo que me pasó al terminar, hago una especie de analogía, me pongo en la cabeza de las mujeres cuando dan a luz, ¿no? Después de tantos meses, de tanta expectativa, das a luz y te quedas como con una sensación de vacío, ¿no? Eso me pasó un poco al terminar el libro y me di cuenta de que tenía que empezar otro. O sea que de hecho, cada día que pasa hay nuevas cosas que me hubiera gustado poder incluir en el libro, y me doy cuenta de que la tarea que me propongo, que es ni más ni menos arreglar el mundo, poner todo patas arriba, pues requiere una y otra vez escribir y trabajar. Entonces, al acabar el libro me quedé con esa sensación de decir, oh, está bien, pero hay que hacer otra vez como Sísifo. Lo pongo a Sísifo muchas veces de modelo, ¿no? Este personaje mitológico al que estaba condenado a la piedra que le tiraban una y otra vez, y él la subía a lo alto de la montaña, y cuando la llegaba a tener arriba volvía a tirarla abajo. Pues así me sentía, un poco como Sísifo, como una mujer que ha dado a luz después de tanta ilusión y se queda un poco diciendo, esto es todo, ya estamos aquí, no, pero... Y hay que reinventarse. Pues gracias, Fernando, por tu valentía, por hacernos reflexionar, por la pasión y la fuerza con que lo haces, y sobre todo recomendar el libro. La recivilización es un estudio clarísimo de cómo está la situación y de lo que podemos hacer. Tenemos una oportunidad para evitar el colapso, vamos a ponernos en marcha. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, que me busquen en mi página web, valladares.info, o en las redes, ahí en YouTube, La Salud de la Humanidad, o en Instagram, y me encontrarán fácil. Si me quieren buscar con Fernando Valladares, me acaban encontrando. Un placer. Gracias porque haya guerreros como tú tratando de abrirnos los ojos.
Muchas gracias también a vosotros por darnos un ratito para hablar de lo que yo creo que es importante. Es nuestro deber. Gracias, fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Prontito. La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en Blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Saludo de Tucumán, Argentina. Juan José Gómez, fiel oyente de ustedes. Miguel querido y todo el equipo. José Guijarro se pasó con El Santo Sepulcro. Ahora estamos escuchando el tema que viene, el mejor programa de misterio del mundo. Un saludo grande desde la Argentina, desde el norte de Argentina, de Tucumán, de la tierra de la Pachamama, la madre tierra. Y bueno, felicitaciones por el programa y a todo el equipo. Miguel y a todos. Nuestro compañero Juan Gómez ha ido de viaje y él no solamente viaja por hacer turismo, sino busca historias extrañas y esta noche viene a contarnos algunas de ellas. Juan Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer como siempre. El placer también es nuestro de que estés aquí. Acabas de venir de Portugal, ¿verdad? Así es, hemos hecho un viaje por Portugal, hemos ido en busca de misterios y sobre todo a mí me gusta hacer una cosa, que es desviarme un poco de esas rutas habituales del misterio, esos países que parece que tienen precisamente el misterio anclado en su ADN, y me gusta viajar a otros lugares donde, aunque es cierto que en Portugal encontramos lugares muy emblemáticos como Sintra o como Fátima, también hay otras historias que desde luego nos van a sorprender y muchos quizás se pregunten ¿cómo es posible que esto no lo supiéramos? Bueno, pues esta es una buena oportunidad para conocerlos. Lo primero que uno se pregunta cuando pasa la frontera es que ve una cantidad de gallos increíbles que es el símbolo del país. ¿Por qué? Pues fíjate, curiosamente hay una leyenda, ya empezamos con el misterio, una leyenda que nace en una localidad que se llama Barcelós, es una localidad precisamente conocida gracias a la leyenda del gallo de Portugal, y es que se cuenta que nació en ese municipio en el siglo XIII, precisamente por la historia de un peregrino que además era gallego y que fue condenado a la horca tras ser acusado de robo. Al parecer, el peregrino, se había alojado en la localidad y dicen que fue cortejado por una dama de la alta sociedad. Sin embargo, este rechazó a la dama y ella en venganza le acusó de robo. Bueno, pues como última voluntad, antes de ser ahorcado, este peregrino gallego dicen que pidió ser llevado ante el juez, que se encontraba, por cierto, comiendo un gallo, y el acusado afirmó que, como prueba de su inocencia, el gallo se levantaría y se pondría a cantar, nada más y nada menos. Bueno, el juez lo ignoró, nos lo podemos imaginar, ¿no? Pero cuando el peregrino estaba siendo ahorcado, el gallo, desplumado y servido en la mesa, dice la leyenda, se levantó y cantó, ¿no? Y desde entonces, pues la figura del gallo en Portugal es símbolo de fe, de justicia y de buena suerte, así que si tenemos un gallo por ahí a mano, cerquita, pues puede que nos proteja de vez en cuando. Hay también una historia que tiene que ver con fantasmas y barcas. Sí, hablamos de una desgracia, ¿no? Una terrible desgracia. Nos tenemos que ir hasta Oporto. Hablamos del puente de las barcas. Así es como se llamó y como se denomina, y es como la gente lo conoce, ¿no? Hablamos del río Duero, que es el río que cruza toda la ciudad, y un puente, este puente de las barcas, que conectaba la ciudad de Oporto con la cercana localidad de Gaya. Todo iba bien hasta que el 29 de marzo del año 1809 pues se produce una tragedia en ese lugar, y que fue conocida precisamente como la tragedia del puente de las barcas. En esa época, en esa fecha, 29 de marzo, pues durante la segunda invasión francesa de Napoleón, cuando el ejército del general Soult marchaba sobre la ciudad con la intención de destruirla, imagínate, ¿no? La población desesperada se precipitó hacia el río, intentó cruzar al otro lado, a la localidad de Gaya, cruzando de manera desmesurada aquel puente que estaba construido con tan solo 20 barcas. Bien, la cantidad de gente y el pánico
que se produjo en ese instante hizo que se derrumbara el puente, y la tragedia ocurrió llevándose con la vida de nada más y nada menos, aquí la cifra espanta, asusta, 4.000 personas mueren ahogadas en ese lugar. 4.000 personas, imagínate la tragedia. Bueno, existe una placa conmemorativa que evidentemente recuerda todo este asunto, y por cierto está siempre llena de velas, pero lo curioso es que también cuentan una historia de fantasmas, porque entre las 4.000 personas que fallecen hablan de una en concreto que decidió ayudar a todas las personas posibles, ¿no? Y lo que hizo fue adentrarse en el río, sacar a 16 personas, pero en la número 17 no lo consigue y él también fallece. Bueno, pues la leyenda nos cuenta que desde entonces los gritos de esta persona pidiendo ayuda para que a él también le saquen sigue resonando en las orillas del río Duero, y en ese lugar que ahora mismo es emblemático, pero que en su momento, fíjate, esa tragedia, 4.000 personas se ahogaron en esa fecha, 29 de marzo, 1809. También Portugal está lleno de ermitas. Hay uno del Señor de la Piedra. Así es, el Señor de la Piedra. Es una ermita realmente espectacular, es de gran belleza. Además está en una zona de costa llamada Costa Nova, un lugar extraordinario para el turismo y también por sus, pintorescas en algunas ocasiones viviendas, ¿no? Pero ahí se encuentra una leyenda y una ermita que tiene ambas cosas, leyenda y ermita. Tanto es así que ni siquiera se sabe, ni siquiera cuándo se llegó a construir verdaderamente esa ermita, pero sí lo que se cuenta es el porqué, el motivo. Uno de esos motivos afirma que fue precisamente el hecho de que allí hubo una suerte de luces extrañas que brillaron, que salieron desde el cielo y que alumbraron ese mismo lugar como potentes focos de luz. Y claro, la gente lo interpretó que aquello tenía que ser un punto neurálgico de la divinidad. Así que dice la leyenda que construyeron precisamente bajo este fenómeno luminoso esta ermita. También se habla de un marinero que quizá pudo utilizar todo el material que consiguió por la zona para construir esa ermita, ya que dicen que fue en agradecimiento por una salvación milagrosa antes de morir ahogado tras un naufragio. Pero también se habla de rituales extraños, ya que ese lugar aparentemente desde tiempos muy remotos se lleva utilizando para el uso de cuestiones que tienen que ver con la sacralidad más ancestral, más antigua. Así que no sabemos exactamente cuál es el motivo, pero sí, yo no sé si lo tenemos, Miguel, testimonio. Lo tenemos. Tenemos un testimonio que veamos, además en otra zona, en una localidad, y que curiosamente recojo este testimonio y caray cómo se parece lo que el testigo cuenta a la leyenda de estos, objetos extraños volantes no identificados de la antigüedad. Escuchamos. Em Sagres, foi junto ao mar, mas foi muito rápido e muito estranho. Não tinha forma, era tipo uma luz, assim, tipo um túnel de luz, parecia que ia assim, parecia assim um clarão grande, assim do nada, e depois desapareceu assim só. E eu e ela habíamos visto aquilo, olhamos um para o outro. ¿Lo has visto? Vi. ¿Quieres hablar? No, está bien. Lo habían visto, pero no querían hablar de ello, ¿eh? Y no sé si se entendía muy bien, pero él hacía esa descripción, ¿no? Era como un foco de luz, algo cuadrado en el cielo que desaparece de manera repentina. Y recuerda profundamente, como digo, a esa leyenda de la ermita del Señor de Piedra y esos ovnis o esas luces extrañas en la que se basa precisamente su construcción. Hay también extrañas historias de endemoniados en ese país, ¿verdad? Sí, por desgracia existe uno de los casos más tremendos, ¿no? Más terribles, que tiene que ver, con lo que denominamos endemoniados. Fíjate, hablamos de una mujer que se llama Joaquina. Ojo, porque las fechas no son lejanas en absoluto. Estamos hablando nada más y nada menos que del siglo XX, principios del siglo XX, y hablamos de una mujer que lleva una suerte de extraña maldición. Ella está muy vinculada con estos libros, estos grimonios antiguos, esotéricos, y en concreto con uno de ellos, que es el de San Cipriano, que es un libro que tiene pues muchas, vamos a decir que recetas mágicas, pero entre ellas también tiene algo mucho más oscuro, y es
trucos o formas de poder contactar con el diablo y poder comunicarse con él. Bueno, pues esta mujer, que se llama Joaquina, lo que decide es poner en práctica todas esas cuestiones y se obsesiona a tal punto que un día se levanta y afirma que verdaderamente el diablo ha entrado en su cuerpo, un ser, un espíritu, algo realmente extraño, tan profundo que lo que llega a ocurrir es que toda la gente del pueblo, hablamos de un pueblo llamado Soalles, y bueno, se congrega en la casa. Ella empieza a tener una extraña voz por la cual incluso dicen que llega a predecir sucesos que vendrían más adelante. Claro, imaginaos todo este revuelo, además de otro tipo de fenómenos, como incluso se habla de la xenoglosia, ¿no?, de esta mujer. Bueno, por un lado, los vecinos estaban totalmente temerosos de la posibilidad de que una de sus vecinas hubiera sido endemoniada, hubiera sido poseída. Pero por otro lado, estas predicciones les hacían, la verdad, que tener muchísima curiosidad. Hasta que ocurre algo. Ocurre un suceso que cambiaría para siempre esta historia. Es el momento en el que esta mujer es visitada por otra amiga, se llama Armilia de Jesús, y en ese instante, Armilia, en el momento en el que se ven, Armilia cae de bruces en el suelo. Cuando Joaquina, la supuesta poseída, se despierta, dice que el demonio ha traspasado a su amiga Armilia, y que debe ser quemada para que su cuerpo sea liberado de ese demonio. ¿Qué hicieron los vecinos? Bueno, pues la llevaron a la plaza del pueblo, la apalearon, la torturaron, la pusieron en una cruz, ahí la volvieron a torturar y luego la quemaron viva. Imagínate, y esto está documentado porque hay incluso un proceso judicial que se llevó en Oporto debido a este asunto. Finalmente, ¿de qué fecha estábamos hablando? Estamos hablando del año 1933, sí. Nada más y nada menos, es decir, en pleno siglo XX, no hablamos de siglo XVI o la oscuridad de la Edad Media, pleno siglo XX. Y en ese momento, en ese instante, las autoridades dicen: ¿qué ha ocurrido aquí? Esto no se puede tolerar, y lo que deciden es coger a la gran cantidad de personas que habían participado en ese linchamiento, en ese asesinato ritual, y llevarles a las colonias que Portugal tenía en África. Allí están presos durante 6 años y luego regresan. Pero cuando regresan, todos estos vecinos que habían quedado totalmente impactados por esta historia y que habían sido los perpetradores de este asesinato, todavía seguían diciendo que habían hecho bien y que realmente el demonio estaba dentro de Armilia de Jesús. ¿Qué pasó con Joaquina? Joaquina acabó en el Hospital de San Antonio, en Oporto, en el área psiquiátrico, en donde acabó sus días sin saber, sin determinar si efectivamente un diablo se había metido dentro de su cuerpo o todo había sido producto de una enfermedad mental o algún tipo de obsesión extraña con ese libro, el Grimorio de San Cipriano. Algunos misterios de Portugal, ese país increíble que aquí queremos mucho, lleno de cosas súper bonitas, pero también con este tipo de cosas. ¿Forma de contacto contigo, Juan? Pues forma de contacto a través de Facebook, mi nombre, Juan Gómez Ruiz, también a través de Twitter en Nueva de Radio, y también pues a través de las vías que tiene el Espacio en Blanco, porque remiten informaciones todos aquellos oyentes que quieran dar su experiencia o que quieran de alguna manera decir a la gente que, y en este caso a nosotros, que hay algo ahí que no sabemos lo que es y quieren compartirlo. Así que ahí estamos para que tengan un altavoz donde lo podamos ofrecer. Para contarlo. Muchas gracias, fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Tenemos que terminar, nos siguen llegando saludos, por ejemplo desde la Tejeda de Tosande, en Cervera de Pisuerga, en la montaña palentina, donde están escuchando el programa, desde Popayán, al oeste de Colombia, o por ejemplo Pilar Carrillo desde Carolina del Sur, y precisamente casi por ahí tenemos a un corresponsal en las reservas Lakotas, que dentro de poco nos va a contar qué está haciendo, qué están ocurriendo allí con esos indígenas, esos indios
que estaba mucho antes de que llegaran los americanos de Estados Unidos. Nos ponemos en marcha para preparar nuestro siguiente programa. Va a ser increíble, no os lo perdáis. Tenemos un invitado súper excepcional, de excepción, que nos va a venir a contar un montón de cosas. Mientras llega, feliz semana. Os dejamos con la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, a disfrutar de ese otoño veraniego y de esa luna llena que tenemos, la luna de la cosecha. Nos encontramos en 7 días aquí en Radio Nacional, y ahora un poco de nuestra mejor música. Feliz semana, os esperamos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.